Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el área de servicio al ingeniero, les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el señor Javier Cifuentes. En un momento él estará con nosotros. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Iniciaremos la conferencia en un momento. Muy buenas tardes nuevamente. De parte de Hacienda le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al señor Javier Cifuentes. En este momento nos escucha, don Javier. Sí, señor, sí, Daniel, acá estoy. De parte de Hacienda, darle la bienvenida. Gracias por esta información que le va a brindar a nuestros asistentes. También nos va a acompañar la señora Caterine Martínez. Ella hace parte del grupo del señor Javier. En este momento, Javier, podemos dar inicio a la conferencia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la invitación, así como siempre. Em, Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan llegar a nosotros como empresa, como RC Migración, poderles dar esta importante información de cómo los ingenieros pues son altamente necesitados en Australia. Entonces, a todos los participantes el día de hoy, todos los que se nos han conectado y los que quizás en un par de minutos llegan a conectarse, pues serán muy bienvenidos y bueno, muchísimas gracias y esperemos que en este momento que vayamos a compartir puedan conocer un poquito más de lo que ofrece Australia, de lo que somos RC Migración como empresa, para que ustedes pues comiencen a dar sus primeros pasos o completar la decisión de poder hacer una migración a Australia. Entonces, nuevamente, muy agradecidos con ASIEM o de permitirnos llegar con esta valiosa información. Bueno, a continuación, el día de hoy, vamos a hablar un poco, pues, de lo que es el proceso de migración. Lo más importante y la recomendación es que esta información es de carácter muy general, no lo tomen a modo particular, no lo tomen a modo específico. El objetivo de esta asesoría o este primer acercamiento es poderles dar un poquito a conocer información relevante de quién es RC Migración como empresa, para qué estamos en este momento y qué ofrece Australia o qué programas de migración puede ofrecer Australia de acuerdo a sus perfiles profesionales. Entonces es una recomendación, este primer acercamiento es un tema de información general y si ustedes ya quieren a más detalle estudiar a particular su proceso, pues invitarlos plenamente a que tomen un estudio de viabilidad con nuestros consultores, nuestros agentes de migración, para conocer a más detalle y ya a ciencia cierta cómo sería su camino para migrar a Australia como residentes. Entonces, aquí estaremos para apoyarlos y dejar que pongan sus proyectos en nuestras manos. Entonces, nuevamente, bienvenidos para esta etapa. El día de hoy, pues, estaremos acompañándolos, Catherine Martínez, que es nuestra coordinadora de mercadeo de la oficina offshore, nuestra asesora del departamento de bienvenida, Erika González, y quien les habla, Javier Cifuentes, que soy case manager para la oficina de Colombia. En Australia, pues, tenemos otra oficina y otros profesionales allí, pero bueno, el día de hoy estaremos nosotros asistiendo a esta conferencia.
¿De qué vamos a hablar básicamente en esta conferencia? Como les decía, un poquito de darles a conocer quién es RC Australia, RC Migración, qué hacemos, por qué migrar a Australia, hablar un poquito, digamos, de sacarle provecho a este tiempo de crisis por la cual vive el mundo en un buen sentido. Vamos a hablar de lo que es la ingeniería para Australia. Vamos a hablar de los diferentes programas de migración. Sin embargo, nos vamos a centrar en uno en particular, un programa de migración de los varios que tiene Australia o de los poquitos que aquí vamos a hablar, pues nos vamos a centrar más que todo en uno, que es el que año tras año atrae a más migrantes o más personas calificadas para buscar visas de residencia en Australia. Y por supuesto vamos a dejar un espacio de dudas y preguntas que vayan a salir, pero bueno, claro, las dejaremos al finalizar la charla. Sobre RC Migración como empresa, pues somos una agencia de migración con ya 13 años de trayectoria en este mercado. Nuestros agentes de migración están registrados ante el MARA, que el MARA es la autoridad australiana que regula las actividades de los agentes de migración. Ahí pueden encontrar a nuestros agentes de migración. Somos la agencia de migración más grande de Latinoamérica. También tenemos oficina en Australia y pues en Bogotá, que es la sede principal acá de Latinoamérica. Reunidas las dos empresas, sumamos más de 25 profesionales altamente calificados para asistirlos en su proceso. Llevamos casos que sean altamente viables para la empresa, es decir, que tenemos un alto casos de positivismo y de éxito en nuestras aplicaciones avisado, porque les repito que vamos a llevar casos con un alta viabilidad de éxito. Ok, trabajamos de la mano con las mejores universidades del país y con instituciones como ASIEM, que es una entidad que no se va a prestar para referenciar empresas que no cumplan con ciertos estándares de calidad. Entonces, ustedes, ingenieros asociados a ASIEM, pues se sienten ya respaldados por su institución y qué bueno que puedan confiar también en RC Migración como empresa. Entonces, eso también un poquito más de seguridad en el momento de contratar quizás nuestros servicios de fuera, que si es posible. En especial para los ingenieros contamos con un plus como empresa, tenemos a un ingeniero que los asistirá en sus procesos de validaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero contamos con ese profesional que los va a asistir de tiempo completo en el sentido que pueda orientarlos a realizar unas etapas dentro de los documentos que se tienen que presentar para validarlos ante el Colegio de Ingenieros Australiano. Y pues bueno, lo que les mencionaba, oficina en Australia, en Latinoamérica, pues acá en Bogotá, que sería la principal. Nuestro, Nuestra misión, el objetivo es a servir. Definitivamente estamos acá para ayudarlos, para escucharlos, para entender sus necesidades y así poder buscar el camino para cumplir esa necesidad. Pues servimos a las personas, familias, empresas y lograr su visa de residencia, que sería el objetivo final a un proceso de migración. Asesoramos diferentes tipos de visas, ya sea para vivir, para trabajar, para migrar, que es quizás nuestro fuerte como empresa, y pues obviamente el de estudiar, que es otro rubro que también está creciendo bastante en la compañía. Entonces, asesoramos diferentes visas y pues consideramos que lo que hacemos es gestionamos proyectos de vida para ustedes, ingenieros, y puedan lograr sus objetivos en Australia. Para eso es que ustedes estamos acá, para servirles y poderles asistir en lo que necesiten con Australia. ¿Qué hacemos dentro de nuestra empresa cuando nos llega alguien y nos pregunta de qué es lo que en verdad pues hacemos? Lo que hacemos es evaluar las necesidades de las personas, definimos los caminos posibles, evaluamos el perfil, encontramos diferentes caminos, diferentes posibilidades. Tenemos que conocer la ley que rige en cada estado, en cada territorio, las leyes generales de Australia,
y en fin, pues buscamos la mejor visa y definimos los destinos, obviamente, que pueden ustedes tener para hacer una migración efectiva. Dentro de nuestros servicios, pues claro, está el de la asesoría de planes de estudios con Australia, asistimos en seguros médicos internacionales también a quienes viajan como estudiantes internacionales, tenemos nuestro servicio de traductores que son pues registrados, entonces contamos con ese servicio. Si ustedes quieren, una vez que obtengan sus visas, que los podamos asistir con un poquito más de logística a su llegada en Australia, pues estamos acá comprometidos en el servicio de asistirlos con acomodación y transporte. Tenemos servicios de giros internacionales cuando necesiten esa disponibilidad de dinero en algún momento, entonces contamos con esa ayuda y pues las visas en verdad que trabajamos, por mencionar unas, las de turismo, las de pareja, pues entre otras visas. Australia tiene infinidad de visas, igualmente cuando se estudia un camino, pues se tiene que evaluar cuál sería la mejor visa que se puede presentar para el determinado caso. Los invitamos igualmente que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, pues ahí nos encuentran RC Migración, igualmente mayor información que puedan tener de nosotros como empresa, con la misma entidad, con ASIEM, ustedes las pueden conseguir, nuestras referencias, con el mayor de los gustos estamos acá para colaborarles y que nos conozcan un poquito más. Bueno, importante, ¿por qué vivir en este momento en Australia? Australia se considera que es el segundo país del mundo que ofrece a los ciudadanos residentes una muy buena calidad de vida. Cuando hablamos calidad de vida, hablamos de un conjunto de dimensiones dentro de lo cultural, lo social, lo económico, nivel de seguridad, evidentemente, que ofrece tener una muy buena calidad de vida, libertad económica, hay una alta capacidad de ahorro, entonces eso distingue a Australia de cualquier otro país en el mundo y eso pues llama mucho la atención de un nuevo migrante. De los países más seguros en este momento para poder afrontar y seguir viviendo la pandemia que nos aqueja día tras día. Es un país que registra muy pocas tasas de contagios, ya hay estados que están libres de contagios, por ejemplo, pero entonces es un país que está afrontando muy bien este tema del COVID-19, que es lo que nos aqueja hoy en día. Entonces, esto también un poquito de parte de tranquilidad al momento de seleccionar a Australia como país de destino. Eh, el mejor país del mundo donde nacer, hay muchos beneficios cuando se nace en Australia, dependiendo si ya son residentes o ciudadanos los padres, pues claro, el bebé nace ciudadano, tiene auxilios de manutención para su desarrollo, la educación es gratuita, entonces hay muchos privilegios para personas que quieran hacer su familia y bueno, eh, ayuda bastante este país en eso. Se considera que Australia tiene un salario por hora bastante alto. Igualmente, nosotros acá ponemos un registro de $19 en la hora, pero depende mucho de los estados. Hay estados que la hora de la hora legal está por encima de los $25, quizás. Depende mucho de la región, pero tiene un alto nivel, digamos, mínimo de ingreso. De remuneración de trabajo. Entonces, esto también puede ser bastante significativo al por qué seleccionar a Australia en su debido momento. Australia también cuenta con muy buenas universidades ranqueadas en las mejores 50 del mundo, donde Australia quizás su industria más fructífera de ingreso, aparte de la agricultura y de la minería, que son sus sectores económicos más sólidos, también está el de educación. Es un país que exporta muchísima exportación, muchísima educación al mundo entero. Entonces, las personas quieren graduarse de instituciones educativas allá en Australia. Entonces, considerar esto del por qué pues Australia sigue siendo un país para vivir.
un país de los menos corruptos en el puesto 13 del mundo. Entonces esto también pues da mayor tranquilidad, mayor bienestar, influye pues en esa calidad de vida y en esa selección de países o destinos que ustedes quisieran abordar en algún momento. Durante 29 años, inclusive pues ahorita en esta época de pandemia, ha sido de los países que igualmente se ha mantenido sólido, estable. Si no ha generado mayor desarrollo y crecimiento económico, lo ha seguido manteniendo. Entonces esto es muy interesante, muy bueno, pues al momento de seguir considerando Australia. Y pues en cuanto a lo que hablaba inicialmente de la libertad económica, para sumarle a esos factores de calidad de vida, pues encontramos que es el segundo país con economía libre, donde la capacidad de ahorro es muy alta eh, para poder vivir muy bien en Australia. Entonces, eso es lo que puede hacer Australia. Estos son pues algunos ítems que hemos construido a lo largo de estas conferencias, pero igualmente ustedes no se queden con esta sola impresión, busquen foros, busquen mayores datos y encontrarán que Australia sigue siendo un muy buen destino para poder hacer una migración. Eh, Igualmente, la migración puede ser para ti o para tu familia. Sin discriminación alguna, lo pueden hacer perfectamente y pues Australia ofrece todo esto que ustedes encuentran en esta presentación. Tiempo para compartir en familia. En algunos estados el tiempo máximo, digamos, de trabajo es de 35 horas por semana. En el resto del mundo estamos entre 40 y 48 horas por semana y hasta más, sábados y domingos. Entonces hay algunos estados donde ya quizás por estatuto, la hora semanal son 35, 30, 35 horas, un full time en Australia estamos hablando de más de 20 horas por semana de trabajo, entonces el tiempo es para ustedes compartirlos con su familia, entonces eso brinda también mucha calidez en el sentido de seleccionar Australia. Tiempo para hacer hobbies, quizás en países latinoamericanos sus mejores amigos, sus colegas, son quizás los de su grupo de trabajo con los que se reúne todo el tiempo, pero en Australia pasa algo diferente, que sus mejores amigos son los que se encuentran ya fuera de su lugar de trabajo, sus amigos del gimnasio, sus amigos con los que se encuentran haciendo ejercicios en la calle, ese es su grupo quizás de amigos, entonces hay tiempo para realizar esos hobbies, un país que ofrece mucha multiculturalidad, si bien Australia es un país que actualmente está rozando los 25 millones de habitantes, muchos de los 25 millones han sido que nacieron de familias que emigraron a Australia y hay muchas personas de todas partes del mundo. Entonces, no hay en un buen sentido decirlo, una xenofobia por el hecho de que quizás ustedes vengan de un país como Colombia o de Latinoamérica y viajen a Australia, porque es un país multiculturalidad. La única xenofobia, entre comillas, que de pronto pueden sentir es la discriminación al no entender el idioma y para ello, pues, durante esta conferencia y más adelante, pues, vamos a reiterar que el objetivo de realizar un plan migratorio y más con Australia es tener un buen dominio en el idioma. Entre mejor dominio tengan del idioma inglés, mayores van a ser su crecimiento, sus perspectivas, sus procesos de migración se van a simplificar muchísimo si se tiene un buen dominio en el inglés. Si no se tiene, pues de aquí pues va a partir un poquito los obstáculos, pero volvemos al escenario que es un país que ofrece mucha diversificación, mucha multiculturalidad, entonces todos son bienvenidos en Australia. Beneficios sociales, pues como todo tiene sus auxilios de desempleo, tiene auxilios de manutención, auxilios de vivienda, acceso a la educación, quizás con descuentos hasta el 60% o más, o de educación que solo va dirigida para residentes o ciudadanos. Entonces, esos beneficios, inclusive la seguridad ante todo, pues ofrece Australia y dentro de los países con la mejor calidad del mundo de vida para vivir lo que les mencionábamos anteriormente.
Cuando ustedes se puedan ser residentes en Australia, lo que hace el gobierno es darles una visa y con la cual tienen una serie de beneficios, las visas de residencia permanente, poder y vivir y trabajar en Australia sin restricción alguna. Lo que les mencionaba pues hace un momento, tienen bonos de manutención o de primera o de la compra de primera vivienda. Los bancos financian hasta el 95 o inclusive hasta el 100% de una vivienda en países quizás haciendo la comparación con Colombia. Es un país donde los bancos financian hasta el 70%, entonces uno tiene que conseguir el 30% pues para tener esa cuota inicial. Si existe un bono, los bonos pueden ser ya de ese 5 o ese 10% y es un regalo que les hace el gobierno, ya por ser ciudadanos o residentes permanentes. Entonces, esto también puede ser una ventaja para que en algún futuro puedan tener ya su vivienda. Bonos de manutención para hijos. Hasta los 16 años de edad, tienen acceso a la educación primaria y secundaria que es obligatoria y gratuita, descuentos en la educación superior si quieren hacer bachelors nuevamente, pregrados, maestrías, doctorados, especializaciones, pues tienen descuentos hasta de más del 50%, pueden invertir sin ningún problema en finca raíz, tienen acceso a la seguridad social, a la salud, eh, conceptos farmacéuticos, pueden hasta patrocinar familiares hasta con el cuarto grado de consanguinidad. Esto es cuando sus familiares quisieran hacer un proceso de migración y ustedes ya tienen residencia o son ciudadanos permanentes, pueden patrocinarlos. Claro está que hay que cumplir una serie de requisitos para hacer eso, pero podría ser el escenario perfecto, idóneo, para poder acceder a ese camino para que su familiar pueda buscar en algún futuro, así como ustedes lo hicieron, una visa de residencia o llegar a la ciudadanía. Y las visas de residencia pueden pasar a una ciudadanía, pueden obtener el pasaporte y ya con el pasaporte australiano pues ya hay un poco más de libertad en el sentido de que pueden acceder a cargos públicos, pueden ejercer el derecho al voto y demás que ya los hace ya ciudadanos de este país evidentemente. Entonces, esto es lo que ofrece Australia o lo que pueden esperar de Australia en la particularidad. ¿Ok? La situación actual, sabemos que hay un tema de pandemia, que a este tema de pandemia, pues en algún momento con el sistema, como esté funcionando las vacunas, la pandemia tendrá a disminuir, a bajar evidentemente, y ya pues las economías mundiales tienden a seguir su correcto funcionamiento. Entonces, esa es la oportunidad que se espera después de este momento de tanta tensión, pues pueden encontrar esas oportunidades. Y qué mejores oportunidades que las que puede ofrecer Australia en particular dentro de la rama de ingeniería que es altamente necesitada en Australia. Como bien indica esta diapositiva, Australia le quiere apostar mucho a la ingeniería. Se espera que las ingenierías son la base de cualquier empresa, la base de la realización de proyectos que generen bienestar a una población. Un ingeniero se necesita en cualquier industria dentro de Australia y Australia le quiere apostar a eso. Un recién egresado quizás en Australia de ingeniería puede estar entre los 50.000 o 60.000 dólares anuales, como les mencionamos, un ingeniero recién egresado de su pregrado, ya con un poco más de experiencia, un poco más de trayectoria empresarial, ya los salarios pueden oscilar entre 95.000, 90.000 dólares a 180.000 dólares. Esos ya son salarios bastante altos, cargos coordinadores, supervisores, manager, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Australia está en una escasez de personas calificadas en particular. Por eso es que se crean estos programas de migración o en particular el programa de migración que más adelante pues vamos a centrarnos un poco más. Esto es dado que como Australia es un país bastante proteccionista, paternalista, por decirlo de alguna manera, las personas que están saliendo de sus colegios, los jóvenes que salen de sus colegios, no quieren estudiar 5 o 6 años carreras profesionales, pudiendo solo estudiar un año, 2 años
sabiendo que con eso va a ser suficiente para el resto de su vida porque van a vivir muy bien y no van a necesitar nada. Entonces, las empresas australianas están viendo en esa necesidad o en esa escasez de buscar personas calificadas con bastante trayectoria y experiencia para ejercer cargos de coordinadores, supervisores, gerentes, manager. Entonces, de ahí es que parte también todo esto, toda esta información. Les dejamos un poco de información respecto a buscadores de empleo en Australia, por ejemplo, seek.com.au, engineeringjobs.com.au, Atsuna, Adecco, Career One, que son fuentes, digamos, de información para buscar empleo. Igualmente, si ustedes conocen otras, Indeed, Job Planner, por ejemplo, son otra serie de, de links que en los cuales pueden empezar a indagar o empezar a buscar sus perfiles, no sé, ingenieros civiles en Western Australia, en South Australia, y ahí lo más seguro es que les vayan a desplegar bastantes oportunidades u ofertas de empleo, para que ustedes empiecen a tantear, por decirlo de alguna forma, qué tanto sus perfiles pueden ser necesitados en Australia. ¿Ok? Como les decía, pues Australia le quiere apostar a todas sus ramas de la ingeniería. Aquí pues no están presentes quizás ingenieros de sistemas, pero la ingeniería en general, ingenieros industriales, mecánicos, civiles, ambientales, industriales, mecánicos de producción, de planta, petróleo, minas, geotécnicos, agrónomos, pues son en alta demanda, en verdad. Entonces, lo que busca Australia es apostarle bastante a todas las ramas de la ingeniería, que es de ahí partiendo de la filosofía que son los generadores de desarrollo para un país. Entonces, Australia siempre los va a trabajar como, obviamente, bienvenidos ingenieros a Australia. Lo que mencionábamos, ¿por qué los programas de migración? Uno de los factores que ya había mencionado, pues es la escasez de personas calificadas, donde los locales solo quieren hacer trabajos casuales o trabajos donde no requieran mucho estudio, pocas horas de trabajo. Entonces, aquí, debido a esa alta escasez de personal calificado, se crean estos programas de migración. También la baja población, estamos hablando, como hace un minuto decía, Australia es un país de 25 millones de habitantes en una dimensión pues de demasiada extensión de territorio. Entonces hay pues necesita seguir repoblando ese país, pero necesita a lo mejor de lo mejor. No cualquiera puede acceder a los procesos de migración, hay que cumplir una serie de requisitos, pero lo que busca Australia también es eso. Bueno, la finalidad de los programas de migración es porque encuentran esa baja de población, hay una tasa de envejecimiento bastante alta, es decir, que hay personas que se están saliendo pues a su vida pensional, entonces para cubrir a esa persona que está, que cubrirla en particular. Australia busca más o menos tres personas, una que siga haciendo las funciones que esta persona está dejando, y otros dos pues que cubran ese gasto pensional que va a incurrir el Estado o el gobierno en algún momento con esa pensión. Entonces, esas dos personas que sigan obviamente generando los ingresos. Entonces, por eso es que se busca esta, esta, estos programas de migración. Hay una tasa de natalidad bastante baja, no nacen muchos australianos año tras año. Entonces, por eso es que también buscan esto y sobre todo mantener un desarrollo y crecimiento económico estable o sólido para seguir creciendo como país en el contexto y en el orden mundial, ser siempre protagonista. Entonces el gobierno como tal facilita, digamos, el acceso a los migrantes de acuerdo a esas condiciones que encuentran como obstáculo negativas, crean el programa, digamos, o piensan que los migrantes son la llave de la prosperidad. Entonces, tratan de buscar programas migratorios que ofrezcan beneficios, pero claro, Australia ni los estados van a garantizar nunca trabajo.
Ellos garantizan esa serie de coberturas, esa serie de beneficios, lo que dice Australia, que la migración se necesita. Año tras año Australia ratifica que necesita 160.000 nuevos migrantes. El año fiscal australiano va de julio a junio de cada año, pero el gobierno ni los estados como tal van a garantizar trabajo. Ellos lo que les dan es una visa, si ustedes cumplieron con los requisitos para que ustedes sigan su vida allí en Australia, pero recordarles que no garantiza puestos laborales, ¿ok? O el gobierno otorga son visas de residencia. Entonces, hablando un poquito más a detalle de los programas de migración, en particular vamos a tocar solo cinco programas, nos vamos a enfocar en uno. Australia igualmente tiene más de 5 programas de migración y diferentes tipos de visados de acuerdo al perfil. Pero los que más año tras año, en estos 13 años de experiencia como empresa, quizás estos 5 son los que más atraen nuestros diarios servicios de información para la empresa y de asesoría. El primero que encontramos son programas de migración a través de familiares. Por ejemplo, si hay una pareja, si hay padres, si hay hijos, entonces se hacen visas de familias, por ejemplo, o se hace un programa a través de visados de familias. Está el programa de patrocinadores de empresas, cuando una persona quizás encuentra desde su país de origen una posible oferta de empleo en Australia, les gustó mucho su perfil, lo quieren contratar, pues claro, entonces se hace una visa de empresa. Están los programas que mencionamos acá, BIP, que es el de Business Innovation Investment Program, lo que busca Australia y ha ratificado, en verdad, ha aumentado un poco más este tipo o le está imprimiendo mayor fuerza a este programa de visas de emprendimiento y visas de inversión. Personas que sean menores de 55 años, que evidentemente tengan un buen dominio en el inglés y que tengan cierto monto económico, quizás alrededor de $200,000 como mínimo, para poder crear o generar un negocio que sea innovativo y que pueda en algún momento contribuir con la economía australiana en sentido de brindar mucho empleo a los australianos, por ejemplo. Entonces, ese es un programa bastante interesante, muy bien visto. Y bueno, si acá hay uno de las personas que están en esta charla interesadas en estudiar también esa información con el mayor de los gustos, igualmente cuando nosotros evaluamos los casos, vamos a buscar los mejores caminos. Una persona puede tener más de 5 caminos, los hablaremos todos y ya pues de acuerdo a la decisión que se tome, empezamos a trabajar plan A, plan B, plan C y bueno, los planes que sea necesario. Pero este programa de Business Innovation and Investment Program es muy buen programa y está trayendo bastantes personas en la actualidad. También encontramos el programa de talento de Global Talent Independent. Si bien esta palabrita independent fue agregada recientemente, hace poco más de 6 meses, el Global Talent Visa es un programa que viene trabajándose hace muchos años atrás. Como bien hacemos un hincapié aquí en la información en inglés, pues es una visa de talento distinguido, por ejemplo, una persona que sea reconocida en su campo de acción, que tenga que tenga premios o reconocimientos a nivel internacional, no solo a nivel local. No hay un límite de edad, tampoco hay un límite de conocimiento en el inglés, en el idioma inglés, pero sí es preferible que tenga un buen dominio en el idioma. Asimismo, necesita tener un patrocinador en Australia, una persona que lo pueda reconocer dentro de su campo y que esta persona en Australia, sea residente o sea ciudadano australiano, también sea predominante en ese campo también en el cual este nuevo talento quisiera incursionar. Australia, esta es una visa que
si bien se ha venido trabajando hace pues bastante tiempo, este Global Independent pues es algo un poquito más característico, que es lo que ya hay, los criterios que se generan de este Independent es que no hay un límite de edad, el nivel de inglés no es tan alto, pero claro, nuestra recomendación es que siempre exista, al menos en la parte del idioma, un buen dominio en el inglés. Australia ha considerado que este Global Talent Independent es uno, eh, eh, sus cupos anuales de esos 160.000 plazas había destinado hasta el año pasado solo 5.000 plazas, pero ahorita quiere apostarle mucho a esta visa de talento y lo ha aumentado a 10.000 para hacer un total de que año tras año pueda recibir al menos 15.000 nuevos aplicantes a esta visa de talento distinguido. Entonces, puede ser un buen escenario para las personas que están acá escuchándonos y si cumplen con estos criterios. Los sectores a los cuales le quiere imprimir mucho Australia es áreas de la agrotecnología, espacio y fabricación avanzada, industria financiera en la tecnología, tecnología energética minera, en la medicina, tecnología en la medicina o equipos farmacéuticos, seguridad cibernética, información cuántica, tecnológica, tecnología avanzada digital, ciencia de datos y en general pues tecnologías de la información y comunicación. Entonces, esto es lo que pues estaría buscando Australia con este Global Talent Independent y pues con esta creación de nuevas plazas para poder aplicar a este programa. El quinto programa y quizás en el cual nos vamos a centrar el día de hoy en la charla y es el que pues año tras año como empresa atrae más personas interesadas en conocer más a detalle este programa es el de GSM, el de General Skill Migration. De esas 160.000 plazas, más del 50% están destinadas a este programa. Estamos hablando de más de 80.000 plazas y por ende, pues claro, es el que más atraería. Aquí lo que se considera es buscar una ocupación que esté en alta demanda. Un poquito entender este concepto de ocupación, entendámoslo como la sumatoria de lo que se estudió con el día a día profesional. De ahí es que partimos a tener una ocupación. Entonces, hay que tener una ocupación en demanda. Igualmente hay una serie más de requisitos que se deben de entender en este perfil de GSM. Generalidades digamos, de este programa también se trabaja de acuerdo al perfil. Lo que se busca en esa asesoría o lo que se hace y se puede analizar es mirar cuál es el primer paso a realizar o el primer paso que se puede dar para iniciar un proceso de migración. Dependiendo del perfil, se puede hacer una visa de estudios. Las visas de estudios van dadas de acuerdo a la cantidad de tiempo, bueno, la duración de la visa va dada es al periodo de estudio en la particularidad y es una visa que el objetivo es estudiar y también permite legalmente trabajar medio tiempo. Entonces es una muy buena visa como para poder considerarse si es un camino previo para lograr una visa de residencia dentro de este programa de GSM. ¿Ok? Eh, Después de realizar estudios, pueden aplicar a visas de graduados. También con mucho cuidado, con mucha lupa, ver a detalle este proceso porque no todos los estudios y en particularidad si solo son estudios de idioma, pues no van a dar paso a visas de graduado. Las visas de graduado pueden ser un paso fundamental, esencial y necesario para lograr una visa de residencia permanente. Estas visas de graduados las pueden otorgar ya sea por 18 meses o hasta por 48 meses. ¿De qué va a depender que sea un poco más de tiempo? Claro, del estudio que se haya cursado, dónde se haya realizado ese estudio, no lo llamemos dónde en institución, sino en el estado en el cual se vaya a realizar ese estudio. ¿Ok? Y bueno, es una visa que permite trabajar full time, pero hay que revisar a mucho detalle ese paso para poder lograr esa visa de graduado.
por su nombre, como es una visa graduado, se espera que la persona previamente haya realizado estudios en Australia para poder aplicar a esa visa graduado. Pero todos o estos dos factores van a conllevar a que puedan después, ya sea aplicar a una visa temporal de residencia o a una visa permanente de residencia. Hay que analizar el perfil. Las visas de residencia temporal, pues las entregan hasta por 5 años y obviamente hay que cumplir una serie de requisitos para poder llegar a ser residentes permanentes y después de residencia, la ciudadanía. O poder pasar ya directamente a una visa de residencia permanente sin necesidad de hacer una visa temporal y la visa de residencia permanente, pues bueno, ya vivir y trabajar sin restricción alguna y pues pueden dar paso a una ciudadanía. Entonces, hay que analizar cuál es el camino de visado que se necesita de acuerdo pues al perfil. Em, Considerar que Australia no es solo Sydney, Melbourne o Brisbane, que son las capitales de New South Wales, Victoria y Queensland respectivamente, sino que Australia tiene otros destinos, otras regiones bastante interesantes que allí es donde la migración se puede considerar más accesible y menos traumática, entre comillas, se puede prestar más sencilla al momento de hacer procesos de migración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también en la asesoría? Revisar el estado que mejor le convenga a la persona de acuerdo a su perfil. Le podemos decir, mira, tu única opción es irte a estudiar a Tasmania o hacer el proceso con Tasmania. ¿Y por qué Tasmania? Porque Tasmania te ofrece esto, comparado a lo que no te ofrece un Sydney, un New South Wales, por ejemplo, un Victoria, un Queensland, como llamarlos por estado. Entonces, considerar que otras regiones pueden ser bastante interesantes. También si ustedes en su tiempo pues libre empiecen a indagar un poquito más de las regiones que no sean las habituales, busquen, por ejemplo, Adelaida. Adelaida ahorita recientemente salió dentro de la revista Economics como dentro del top 10 de las mejores ciudades para vivir, desplazando a Melbourne, desplazando a Sydney. Entonces, Adelaida está muy bien rankeada dentro de las mejores 10 ciudades en el mundo para vivir. Entonces, considerar que pueden ayudarles igualmente a su programa de migración. Bueno, entonces, vaya, les dejamos un poquito este análisis del mapa, pero en la asesoría personalizada ya entraríamos a discutir cuál sería la mejor región para ustedes de acuerdo a su perfil migratorio. Pues si bien es cierto, Australia requiere no solo ingenieros, también requiere pues personas dentro de las partes de construcción, partes dentro del área de mercadeo, personas que trabajen en proyectos, bueno, una serie de cosas además son necesitadas en Australia. Un programa de migración se puede hacer ya sea estando fuera de Australia, claro está, si se cumplen los criterios, los requisitos, o estando dentro de Australia. Dentro de Australia, como ya sea estudiando 1 año o estudiando 2 años, o trabajando o haciendo los dos ejercicios de estudiar y después con la visa de graduados poder trabajar, o ya que puedan llegar a trabajar, pues se hace el programa de visa de empleador, por ejemplo. Hay diferentes caminos, diferentes opciones y claro, todo eso se analiza. De este programa de GSM podemos encontrar más de 30 caminos diferentes porque cada región, cada visa va a tener una connotación diferente, unos requisitos diferentes, entonces importantísimo evaluar los programas que tiene Australia para el proceso. Australia actualmente dentro de este programa de GSM tiene 3 listas. Hay una lista llamémosla, que es la de alta y media demanda, que es la Medium and Long Term Strategic Skill List. Está la lista de baja demanda, que es la Short Term Skill Occupation List, por sus siglas, estas siglas, y la lista ROL, la Regional Occupation List. Que la sumatoria de esas 3 listas
puede darnos más de 500 ocupaciones. No solo están en áreas de ingeniería, sino pues también están las medicinas, están las especializaciones en medicinas, está pues la mayoría de áreas de la salud, incluidos los veterinarios, los odontólogos, profesores universitarios, personas que trabajan dentro del área de contabilidad, arquitectura, bueno, infinidad de ocupaciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca? Que a pesar de todo, Australia quiere enfocarse en unas áreas y ustedes ingenieros pues están en todas las áreas en particular dentro de una organización y más en estas áreas donde encontramos la defensa, investigación aeroespacial, medicina y productos médicos, por ejemplo, acá están los ingenieros biomédicos, por ejemplo, los industriales manejando procesos, tiempos, regulaciones, procesos de alimentos y bebidas, tecnologías de explotación de recursos, reciclaje, energías limpias y renovables. Entonces son sectores en los cuales pues Australia también quiere apostarle y si ustedes se pueden dar cuenta, estos mismos sectores prácticamente son los mismos sectores del programa anterior, del programa de talento distinguido. Entonces, Australia está haciendo que quizás en este momento que todo se esté enfocando pues a esos sectores. Si el sector en el cual ustedes son predominante, si no se encuentra acá, eso no quiere decir que Australia no lo necesite, lo más seguro es que sí, obviamente por el tema de diapositiva o de información, pues traemos esta información pues muy específica, muy puntual, pero claro, las otras áreas que quizás no estamos mencionando acá también son requeridas en Australia. Como les decimos al inicio, los ingenieros son muy bienvenidos en Australia y más que todo cuando se hacen procesos de migración. Hablando también de los estudios, que es un tema bastante interesante y que nos trae a la actualidad el hecho de que se nos presenta caminos sencillos para buscar una visa de residencia gracias a los estudios, es mirar si se estudia una maestría. Cuando hablamos también de estudios, tratamos de hacer un enfoque o decir que los estudios deben ser no inferiores a 2 años. Ya hay que estudiar la particularidad del perfil, si quizás los estudios pueden ser inferiores a 2 años. Pero la ventaja de estudiar 2 años es el poder aplicar a visas de graduados, que ya saben que las se pueden entregar de 18 a 48 meses, dependiendo el estudio que se haya realizado y que esas visas de graduado pues nos pueden dar un muy excelente perfil en el sentido de trabajar en lo que se estudió, se crea un networking y se puede hacer un proceso de migración diferente. Ya saben, existe el programa de empleador, pero si es el caso, podemos seguir con este programa de GSM, que les recuerdo que es el de General Skill Migration, el de personal calificado. Dentro del programa que es el buscar una ocupación que esté en alta demanda, también es importante revisar un sistema de puntaje, la edad, el nivel de inglés, los estudios, la experiencia profesional, todo eso nos da un mínimo de puntaje requerido para el proceso. Pero si ustedes van y estudian en Australia 2 años, estudian en área regional, fuera de eso, trabajan un año dentro del perfil que que estudiaron o que pueden estar y que se les aconseja realizar, eh, estos factores pueden ayudarles inclusive a mejorar ese puntaje dentro de una matriz de puntaje para cumplir con los requisitos también de este programa de GSM. Evidentemente se mejora el nivel de inglés, que también es la base fundamental de todos los programas en particular de migración. El inglés va a ser una pieza que va a jugar un papel muy importante para los procesos de migración e inclusive para ustedes ingenieros, ya que el Colegio de Ingenieros es una entidad que para hacer una validación de entrada ya les solicita tener un buen dominio en el inglés. Si no lo tienen, pues hasta que no lo consigan no podrán validar sus ocupaciones. Entonces, sí es necesario pues imprimirle mucho al inglés y eso, pues, todo este tiempo, los estudios, el trabajo, pues, ayuda a que ese inglés se pueda ser mejor.
Ejemplos rápidamente, considerar que el inglés como tal no ayuda a esos procesos de estudios, o sea, el irme a estudiar solo inglés no va a contribuir al perfil. Cuando hablamos de estudios, que los estudios complementen el perfil profesional, ya saben, estudios no inferiores a 2 años en una área regional, pues para también tener un buen puntaje. El estudio de inglés como tal, pues ayuda así a mejorar el idioma, evidentemente. Los estudios pueden oscilar ya sea entre 170 a $200 la hora, perdón, la semana de estudios de inglés. Mm, los estudios vocacionales pueden hacer diplomados, certificados, advanced diplomas, se pueden trabajar actualmente descuentos hasta el 40% y quizás hacer estudios de maestrías, doctorados, hasta con descuentos del 30%. Llamémosle una especie de becas, pero todo esto ya trabajarlo directamente con nuestro departamento de educación. Ahorita por el tema de la pandemia, pues muchas instituciones australianas tienen sus planes de mercadeo y pues están ofreciendo muy buenos planes de estudios y muy económicos si ustedes pues se quieren animar a realizar un proceso también de estudios y que los estudios pues ya saben, pueden contribuir a realizar un proceso de migración. Bueno, entonces, vamos a resumir rápidamente hasta acá que hemos visto. Información, el primer punto. Nos estamos informando, estamos conociendo qué es Australia, qué nos ofrece Australia, para qué como empresa estamos, qué es, si no es más para servirles y asistirlos en lo que ustedes quieran. Si ustedes desean, pues ya entramos a la particularidad de evaluar su caso, evaluar tu plan y proyecto de vida. Lo que hacemos es mirar todos los caminos, todas las alternativas, las visas que intervienen, los criterios, los requisitos, los tiempos de este proyecto, pues para que ustedes puedan lograr una visa de residencia, si ese es el camino que ustedes están deseando con Australia. Una vez que ustedes ya están informados, que ustedes ya tuvieron esa consulta, pues ahí sí, la decisión ya parte de ustedes de iniciar el proceso con nuestra asesoría, si así lo deseen. Hacemos todas las etapas del proceso de migración, obtienen su visa, viajan a Australia, inician su proyecto y bueno, pues continúan su vida allí en Australia. Pero ustedes ya están dando el primer paso. Todos los presentes acá están dando su primer paso, que es el de informarse de qué ofrece Australia, qué pueden encontrar con Australia y muy bienvenidos ya a que puedan evaluar ya de forma directa y tomar una muy buena decisión si Australia quieren ser, si quieren que Australia sea su país de destino para su vida futura. ¿Qué es lo que hacemos en esta asesoría legal, en ese estudio de viabilidad migratoria? Lo primero, identificamos el programa. Ya saben, Australia tiene muchos programas de migración, entonces lo que hacemos es sentarnos para identificar el programa que mejor convenga. Después de definir el programa, definimos los requisitos y si se cumplen o no se cumplen y los criterios para ese programa. Dentro del de GSM, que es el más complejo en el sentido de información, de requisitos, criterios de los programas anteriores, como tal, pues como les decíamos, de los 5 programas que hemos estudiado ahorita o que les he mencionado, pues el que más nos trae a colación es este de GSM, que bueno, que no es complejo en el sentido de difícil de conseguir la información, sino del quizás del tiempo en cumplir con los criterios. Pero todo es posible y eso es lo que pues también identificamos, hacer una línea de tiempo para definir todo el proceso. Entonces, lo primero, definimos la ocupación. Un ingeniero industrial puede ser que trabaje más en la parte de planta o de producción o sea un ingeniero tecnólogo. Entonces se identifica la ocupación, ya saben que es la sumatoria de los estudios junto a la experiencia profesional. Eso es lo que encontramos en el primer camino, definir la ocupación. Después verificamos los requisitos de la entidad de validación. Si bien la mayoría de nuestros ingenieros se validan ante el Colegio de Ingenieros Australiano, encontramos que un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero electrónico, pueden caminar más en el área del IT,
entonces tenemos que remitirnos a la entidad que valida a los ingenieros de sistemas, que es la ACS, por ejemplo, y así sucesivamente, pues encontramos más de 33 entidades de validación de ocupaciones. Entonces hay que identificar la entidad y pues mirar los criterios, porque los criterios van a variar de entidad en entidad. Entonces, eso es lo que también identificamos en ese estudio de viabilidad. Vamos a conocer o vamos a identificar los caminos. Ya saben que ustedes pueden hacer un proceso estando fuera de Australia o dentro de Australia. Si es dentro de Australia, les proponemos o les informamos que el mejor camino para hacerlo quizás es el de estudiar solamente un año o estudiar 2 años o estudiar 2 años y trabajar un año, es decir, aplicando esa visa de graduado o solo la de con esa visa de graduado, solo el hecho de estar trabajando, no el hecho de haber estudiado previamente. Entonces, son una serie de caminos que se pueden identificar y claro, todo esto gracias al estado en el cual se encuentren, porque claro, cada estado es autónomo en sus decisiones y va a tener sus propios requisitos. Entonces, eso es lo que se identifica también en ese estudio de viabilidad. Se analiza el puntaje que se tiene a la fecha y se identifica cuál es la proyección para cumplir el requisito mínimo de puntaje. Ya saben que la edad, los estudios, la experiencia, el nivel de inglés son indicadores de puntaje. ¿Ok? Las posibles visas, este programa de GSM comprende 3 visas, la 189, la 190 y la 491, y esta última visa 491 tiene otro camino adicional que sería el de familiar, lo que les decíamos inicialmente. Cuando ustedes son ciudadanos residentes o bueno, si tienen familiares en Australia, el familiar puede ser un patrocinador. Obviamente hay que cumplir una serie de criterios, pero entonces toda esa información se tiene que analizar y claro, se analiza el posible visado. Se habla del presupuesto, lo que se tiene que empezar como a pagar, a definir, para que ustedes también revisen su presupuesto para este proyecto de migración. Y pues se deja el espacio de sugerencias, respuestas, inquietudes, porque el objetivo de esta charla o esta primera asesoría es que ustedes tengan los conocimientos y tengan las herramientas claras para tomar la mejor decisión. Bueno, entonces eso es lo que se requeriría. Requisitos del gobierno. Pues el gobierno va particularmente a mencionar que es un programa que solo va para personas entre los 18 a los 44 años, o bueno, 45 años de edad. Ya saben que hay otra serie de programas donde no hay un límite de edad, por ejemplo, esa visa de talento distinguido, o el límite de edad es hasta los 55, por ejemplo, las visas de inversión. Entonces, dependiendo del programa, pues dependiendo el perfil, identificamos el programa. Pero hablando de este GSM, una edad entre 18 y 45 años de edad. Hay que tener una ocupación ya que esté validada, ya sea a nivel federal de esas listas o a nivel de regiones de esas 3 listas, como les mencionaba, la ROL, la Short Term Skill Occupation List o la Medium and Long Term Strategic Skill List. Entonces, se identifica esa ocupación. El nivel de inglés, fundamental para el proceso, pueden presentar el IELTS, que puede ser el académico o el general, pueden presentar el TOEFL, que puede ser el IBT, el Internet Based Test, pueden presentar el PTE, el Pearson o pueden presentar el Cambridge Advanced Exam. Cualquiera de estos 4 exámenes son permitidos para el Departamento de Migración. No tener antecedentes penales ni judiciales, contar con muy buena salud y lo que les mencionaba, tener en un sistema, en una matriz de puntaje, tener entre 65, un mínimo de 65 puntos o más. Entre más se tenga, pues se considera que es una persona con mayores skills o mejor perfil comparada con otros. ¿Ok? Entonces, factores como ya les mencioné, la educación, la experiencia profesional, los años, el nivel de inglés, todo eso pues les va a sumar a tener este puntaje. ¿Ok? Y pues interesante o también mencionarlo y recalcarlo que como toda esta información ha sido general, cada caso es un mundo aparte, independiente, entonces sí es necesario evaluar de forma personalizada su caso. Cuando miramos un plan o en ese estudio de habilidad, lo que miramos es hacer
todo el proceso de migración o cómo sería su proceso de migración por etapas. Lo primero, hay que hacer una planeación, lo que ustedes están realizando, ustedes realizan su estudio de viabilidad, su asesoría de migración, analizan su perfil y ya ustedes ya toman la decisión. Si quieren iniciar su programa, pues bueno, es un programa que ya puede tardar hasta más de 2 años dependiendo el camino que se haya seleccionado. Quizás si su programa es, o la sugerencia fue realizar estudios en Australia de 2 años, ¿qué se puede hacer en esos 2 años? Ir haciendo la validación de la ocupación. Las entidades de validación ya toman pues bastantes meses, en un par de meses, por decirlo de alguna manera, estudiando la información que se va a trabajar de acuerdo pues al perfil. Entonces se puede ir avanzando en eso. Ustedes pueden ir mejorando su nivel de inglés mientras están estudiando en Australia, o si estamos haciendo el proceso fuera de Australia, pues también realizarlo. Una vez que ustedes terminen su estudio, una vez que ustedes tengan su inglés, una vez que ustedes ya tengan la validación de sus ocupaciones, pues han pasado más de 12 meses quizás, o 24 meses si se fueron a estudiar 2 años, y si están en Australia, aplicaron una visa de graduado, ¿qué se puede ir haciendo? Se puede ir haciendo la expresión de interés y el patrocinio del Estado para aplicar a la visa. Ya es un programa que puede tardar, bueno, de tiempos podemos estar hablando 4, 8 meses más o menos en promedio, y para que también a su determinado momento les llegue su visa de residencia. Entonces, de forma paralela pueden ir avanzando. Ya saben que un programa pueden hacerlo tanto en Australia, estando dentro de Australia, como fuera de Australia. Entonces, esto también es lo que identificamos en la asesoría migratoria. Mm, Sin más, pues esta era la información con la cual les queríamos traer el día de hoy a colación. Son bienvenidos, un gusto poderlos asesorar, atender. Recuerden que ustedes como ingenieros tienen pues un alto potencial para poder acceder al programa de migración. Pues como todo hay que cumplir una serie de requisitos y los invitamos a que nos conozcan un poco más, RC Migración, nuestras redes sociales, y asimismo si quieren tomar su estudio de viabilidad ya de manera personalizada, los invitamos a que se contacten con nosotros, y el día de hoy pues pueden tener hasta descuentos del 20% en esa asesoría, pues por haber participado en esta asesoría. Muchísimas gracias a todos ustedes y a CIEM, sobre todo, pues por permitirnos llegar con esta información, y esperemos contar y podemos ayudarlos y asistirlos en este día. Muchísimas gracias. A usted, señor Javier, muy amable por esta información que le brindó a nuestros asistentes. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, con mucho gusto le pueden dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos o escribir la pregunta. Con mucho gusto la contestaremos acá. También se acabó de compartir un link para las personas que deseen recibir adicionalmente información de parte del conferencista o de la entidad que nos está acompañando. Le pueden escribir ahí. Bueno, mientras que nuestros participantes nos dejan sus consultas, Javier, cuéntanos cuáles consideras tú como case manager y líder de proyecto, cuáles son las 3 cosas importantes a tener al momento de iniciar un proceso migratorio para un destino como Australia. Sí, Catherine, mira, 3 cosas pueden ser, igual pueden ser más de 3 cosas, pero la primera, puedo decir, es la motivación, que ustedes sientan que sí quieren hacer un programa de migración, ya lo han soñado, quieren que Australia sea, y bueno, esa sería como la motivación. Lo segundo, dejarnos asesorarlos. ¿Por qué? Porque cada camino es diferente, hay muchos requisitos que se deben de cumplir, entonces tomar esa asesoría va a ser del total, digamos, les va a abrir el mejor panorama para ahorrar tiempo, costos de manera económica para el servicio, para su proyección de vida. Considerar que el inglés es otro factor muy importante dentro del perfil profesional o dentro de un proceso de migración calificada, más que todo con Australia. Buen nivel de inglés, buenas proyecciones al proceso de migración. Cumplir los criterios, sobre todo. Nosotros vamos a trabajar por etapas. Cada etapa va a tener
un tiempo determinado, va a tener pues un proceso operativo determinado, pero si se están cumpliendo los criterios, pues asimismo se va avanzando en el proyecto. Pero aspectos fundamentales, la motivación, tomar la asesoría y conocer que este programa o estos programas de migración eh, les exige tener a los aplicantes un buen dominio en el idioma. Tenemos una consulta del ingeniero Brian David Ruiz. ¿Cómo está la situación actual de las fronteras? Mira, Daniel y Brian, muchísimas gracias por la pregunta que nos haces. Si bien las fronteras actualmente están cerradas con Australia, ya tenemos, bueno, de manera oficial, sabemos que lo van a estar por lo que resta del 2021. Hay muchas especulaciones y no oficiales que Australia va a estar cerrado hasta mediados del del 2022. Eso es incierto. Por lo pronto, lo que resta del 2021 va a estar cerrado. Todo depende de la forma como las personas se estén vacunando, la pandemia vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque es que Australia ha ratificado año tras año que necesita nuevos migrantes, los programas de migración se mantienen. Ahorita lo que sucede es algo transitorio, estamos en pandemia, las fronteras están cerradas, claro, no hay entrada ni salida bueno, solo de residentes permanentes y ciudadanos, pero si se puede hacer un proceso o se puede adelantar algo desde Colombia, por ejemplo, a ir haciendo tu validación de la ocupación, vas ganando mucho terreno hasta que las fronteras pues puedan ya estar abiertas en algún momento o destino en particular, porque si bien sabemos ya Nueva Zelanda ya tiene vuelo directo y algunos países de Asia también con Australia, pero bueno, eso ya depende mucho de cómo la pandemia vaya disminuyendo, pero a pesar de que la frontera está cerrada, Australia sigue necesitando personas dentro de estos programas de migración. Entonces, pues se puede ir adelantando cualquier información relevante mientras las fronteras vuelven a abrir. Perfecto, claro que sí, Javier, muchas gracias. Bueno, Daniel, creo que no tenemos preguntas hasta el momento, ¿cierto? Sí, sí tenemos más consultas. Ah, ok. Nos pregunta el ingeniero Sergio Andrés, ¿qué precios manejan por la asesoría? Sergio, desafortunadamente no te puedo dar precios actuales porque, o en este momento porque no hemos analizado tu perfil. Si viajas en pareja, si viajas con familia, si viajas solo, pues aplican unas tarifas diferentes, una información diferente de honorarios. Dependiendo la entidad de validación, dependiendo lo rápido que quieras hacer el proceso, si es necesario hacerlo rápido, si es necesario hacerlo de forma regular, pues también se te puede incrementar mucho la cantidad de traducciones de documentos que vayas a presentar al perfil, pues eso va a incrementar un poco más el valor de tu presupuesto, lo que son traducciones internacionales. Entonces es bastante difícil mencionarte. No quisiera ahorita decir un valor muy alto, sino sí nos gustaría ser un poco más específicos ya al momento de que puedas tomar tu estudio de viabilidad. Tenemos consultas. Soy ingeniero mecánico y toda mi experiencia es en el sector hotelero, en mantenimiento. ¿Cómo está esta ocupación en Australia? Mira, inclusive la ingeniería mecánica es de las ocupaciones más altamente demandadas. Eso no quiere decir que la ingeniería de petróleo no lo sea, pero ahorita sí lo es la mecánica altamente demandada. Primer factor. Segundo factor es que estás en un, en un sector que ahorita por tema de la pandemia y Australia lo ha mencionado como un sector crítico para la economía australiana, es decir, que necesita bastante personas que trabajen en ese sector que es el de hospitality, donde están los hoteles, donde están los restaurantes, y me imagino que el mantenimiento que haces de esas infraestructuras, por decirte de alguna forma, aires acondicionados, ductos de ventilación, elevadores, bueno, sistemas de drenaje, bueno, no sé ahí cuál sería la parte donde está Sergio vinculado, pues estás en dos sectores que ahorita están en alta demanda en Australia, entonces tienes buen escenario para el perfil. Tengo una consulta del ingeniero Manuel Antonio. Si una persona es mayor a 44 años, por ejemplo 46, ¿aún se puede aplicar? Manuel,
si es tu particularidad o de otro conocido quizás que hagas referencia, dentro del DGSM desafortunadamente no es posible. Habría que mirar si la pareja o si otra persona pues cumple los requisitos de GSM, o se puede hacer otro programa, se puede hacer el de talento distinguido, se puede mirar el programa de visa de inversión, o inclusive Australia tiene un programa que ese sí se maneja más que todo también dentro de Australia, que no lo mencionamos acá. Es un programa que se llama DAMA, Designated Areas Migration Agreement, que es un acuerdo que suscriben empresas, X empresa, con el gobierno estatal o territorial, no con el gobierno federal, no con Australia, sino con el gobierno local, y cada estado, cada territorio tiene su programa DAMA. Y este programa DAMA busca personas, entre comillas, no tan altamente calificadas. No tiene un requerimiento máximo de edad, entonces hay personas que aplican por encima de los 45 años. No les pide tener un muy buen dominio en el inglés, por ejemplo, que ese programa pues se está viendo muy bien utilizado, pero este solo está aplicando para personas quienes están dentro de Australia, quizás trabajando ya, por ejemplo, que tienen esas visas de graduados y están trabajando. Entonces, se puede considerar ese programa. Hay que estudiar del caso de, pues, en este caso, de quien nos hizo la pregunta de Manuel. Nos pregunta el ingeniero Jason Manuel, ¿cuál es el nivel de inglés mínimo para el programa de SkyJet Works? Jason, pues si te refieres a este GSM Skill Migration, el mínimo de nivel de inglés es un nivel competente, un 6 en IELTS o su equivalente en en los otros exámenes. Importante considerar que cuando hablamos del nivel de inglés competente, no es el overall, el resultado final, sino el resultado de cada una de las 4 habilidades que se estudian en ese examen: el habla, escucha, escritura, lectura. Ese es el mínimo requerido para poder acceder a un programa de migración, al menos de GSM. Sabes que el de talento distinguido no exige un nivel de inglés específico, entonces llamémoslo que puede ser básico. El de programas de visas de inversión, hay unas visas de inversión que sí exigen tener ese nivel de inglés competente, hay otras que no te exigen de entrada tener nivel de inglés. El programa de AMA, por ejemplo, no exige un nivel de inglés competente. Entonces, todo depende del programa al cual vayamos a trabajar el perfil, Jason. Pero la particularidad está dada a que sea como mínimo el nivel de inglés competente. Y una última consulta, ¿qué viabilidad se tiene como ingeniero electricista, el ingeniero Derwin Leonardo? David Leonardo, dices, Daniel. Sí, sí, señor. David, bueno, Derwin. Darwin, listo, Darwin, qué pena. Ingenieros electricistas están siendo requeridos, son pues también en alta demanda dentro del perfil de migración. Lo que está buscando Australia, como les mencionaba, son todas las ingenierías requeridas. Quizás pues no mencioné al electricista, quizás por no mencionarlo en el sentido que estaba mencionando otros, pero igualmente, siendo ingeniero electricista, estás en alta demanda. Eh, pues cualquier empresa, cualquier institución te puede estar requiriendo. Entonces sí, sí, también lo está en alta demanda. Por el momento no tengo más consultas. Al señor Javier darle las gracias y a RC por esta información que le está brindando a nuestros asistentes. Recuerden que se compartió un link. Las personas que deseen más información adicional, con mucho gusto, se pueden comunicar con ellos directamente. Así va a estar ahí siempre para prestar esta información y poderla brindar a nuestros asistentes. Agradecerle a Javier por su tiempo y por compartirlo con nuestros asistentes como siempre, y a la señora Catherine Martínez igualmente. ¿Algo Daniel, más a para agregar? ustedes, Daniel, no, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, a SIEM siempre nuestro hogar también, por permitirnos llegar con esta información. Como empresa RC Migration, pues bienvenidas las personas que quieran hacer su estudio de habilidad, permitirnos llegarles con la información y estudiar de manera particular, personalizada a su caso. Entonces, nuevamente bienvenidos y siempre muchísimas gracias con ustedes y hasta otra oportunidad entonces. Claro que sí, muchísimas gracias para todos y pues estamos para apoyarles. Feliz tarde, que esté muy bien. Igual. Feliz tarde entonces, hasta luego.